Genaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Saludarte, Bianca, a ti y a toda la audiencia de La Octava, en esta tarde muy calurosa, con una recomendación a quienes nos escuchan, obviamente, que se hidraten, que estén en la sombra, que se cuiden mucho, porque sí hay problemas de salud, entre ellos golpe de calor, con esta onda de calor que estamos viviendo aquí en la ciudad. Y también, si tienen perritos, si tienen animalitos, acuérdense de darles también agua, porque sobre todo ellos también lo resienten mucho. Oye, pero vamos con temas chilangos porque ya lo decías, Bianca. Es la última oportunidad este domingo para las personas candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para que quienes quieren dirigir la Ciudad de México los próximos 6 años, pues puedan presentar su caso, decirnos por qué quieren gobernar la ciudad en una elección, Bianca, que a diferencia de la nacional, lo hemos comentado varias veces, esta parece que sí está competida. Las últimas encuestas, por lo menos, así lo han demostrado, y específicamente la del Financiero, que le ha dado pues bastante seguimiento a cómo están los números aquí en la ciudad. Y bueno, la encuesta más reciente del Financiero, que es prácticamente hace 3 semanas, mostraba a Clara Brugada a 5 puntos, solamente a 5 puntos de diferencia de Santiago Tabuada, luego de que ella había estado hasta 13 puntos en esa misma encuesta liderando las preferencias del voto. Es decir, parecería que en la Ciudad de México se han ido cambiando los patrones o las intenciones de voto en las últimas semanas, sobre todo después del segundo debate chilango que comentamos también aquí en tu espacio, Bianca, y que pues veíamos justo esta serie de ataques que hubo entre Taboada y Brugada principalmente. Este domingo es la última oportunidad que tiene Taboada para decir por qué debería de haber una alternancia en su visión para la Ciudad de México, por qué debería ganar esta coalición de tres partidos, del PAN, del PRI y el PRD, y que está tratando él justamente de retener el lugar o de ganar más bien la posición política más importante del país después de la presidencia de la República. Es la última oportunidad también para Clara Brugada de decirnos por qué tendría que continuar Morena gobernando en la ciudad. Morena, hay que decirlo, solamente lleva un sexenio, el sexenio en el que Claudia Sheinbaum, hoy candidata presidencial, pues fue jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, porque previamente, sí es cierto, había partidos de izquierda gobernando la ciudad gobernada desde el 97 por coaliciones de izquierda, pero habían sido prácticamente el PRD el que había gobernado y es Morena, el partido que empieza a gobernar la ciudad a partir del 18. Entonces, la última oportunidad de Brugada de decirnos cuál es el modelo que propone para la ciudad, más allá de sus utopías, de explicarle a la gente precisamente por qué ella tendría que gobernar esta capital y específicamente cuáles serían sus propuestas para los temas que van a tener este debate, seguridad y justicia, que será el primero y en donde creo que Clara podrá pues hablar, presumir, cacarear los resultados que tuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch al frente de la seguridad aquí en la ciudad, porque sí hay que decirlo, la ciudad ha sido una burbuja comparada con el resto del país en el tema de la seguridad. Es cierto, aquí en la ciudad siguen ocurriendo, por supuesto, incidentes de violencia, robo, secuestro express, sigue habiendo problemas, pero para una ciudad tan grande como la Ciudad de México, con más de 9 millones de habitantes, la Ciudad de México, más los otros 11 millones que transitan aquí, más de 20 millones de personas que están ubicadas en el Valle de México, pues evidentemente las cifras, y siempre va a haber cifras de incidencia delictiva, pero sí han ido a la baja, por lo menos es lo que hemos visto en los últimos años y lo que se ha presentado, por lo menos con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los datos que ha presentado la jefatura de gobierno en el tiempo que estuvo Sheinbaum gobernándola. Entonces creo que Brugada puede llegar con esos temas. Evidentemente es fácil, estando desde la oposición, decir, pero siguen ocurriendo estos delitos, pero sigue habiendo estos problemas. Creo que ahí tendrá Taboada y Chertorivsky la oportunidad de tratar de atacar, de criticar, de cuestionar los datos que presente Brugada y que eso podría ayudarles a ellos como opositores en ese sentido. Pero el otro tema, el de desarrollo inmobiliario en la ciudad, creo que va a ser el terreno más bien en donde Brugada se va a poder defender, sobre todo para cuestionar cómo en las alcaldías gobernadas por el Partido Acción Nacional, pues se ha presentado este fenómeno de lo que han llamado el cártel inmobiliario, que es básicamente esta idea de usar posiciones de poder
de ser alcaldes en la Ciudad de México, en las distintas alcaldías, y a partir de ahí otorgar beneficios, otorgar algunas licencias de construcción, otorgar permisos de construcción a constructoras que son cercanas al poder y que acaban teniendo una especie de trueque, que es básicamente corrupción, para permitirles construir un piso más en el donde solamente se permite cierto número de pisos o entregarles algún tipo de beneficios de préstamos para que puedan adquirir a quienes les dan esos permisos, a las autoridades del PAN, a estos constructores, de darles un departamento o dárselos a un precio muy por abajo del mercado. Creo que ahí Brugada, en esa parte del debate, tendrá más oportunidad de criticar ese tema y que pues, básicamente podría llegar con lo que ha repetido a lo largo de toda esta contienda en la Ciudad de México, de decir que el PAN ha gobernado con corrupción en algunas alcaldías. Entonces va a ser un debate interesante. Creo que al final los chilangos, las chilangas tendremos nuevamente la oportunidad de contrastar las propuestas y los perfiles, las incluso personalidades de los dos contendientes, pero también sin olvidar al tercero en discordia, que es Salomón Chertorivsky, quien tendrá también la oportunidad de tratar de retener algo de lo que había crecido en las encuestas en las últimas semanas, pero que básicamente empezó a caer después del segundo debate chilango, para los puntos que tenía Chertorivsky, digamos, de más, aparentemente se fueron hacia Santiago Tahuada. Entonces, la última oportunidad de Chertorivsky de decirnos por qué importa tener una tercera opción en la ciudad y por qué Movimiento Ciudadano tendría que tener también incluso legisladores en el Congreso capitalino. Vamos a ver qué tal les va. Ya estaremos hablando seguramente la próxima semana de esto. Es la antesala, Bianca, también al debate presidencial, el último debate presidencial que veremos también muy pronto, porque ya estaremos a partir de este domingo prácticamente a 3 semanas de la elección presidencial. Ahora, el otro tema, el global, no quiero que se acabe el tiempo sin que pueda hablar de él. Tengo todavía 3 minutotes y quiero resumir básicamente lo que está pasando, porque creo que sí es una emergencia lo que está ocurriendo, importantísimo, brutal, de levantar las banderas rojas, de decir qué es lo que está haciendo Israel en Gaza con esta incursión en Rafah. Rafah es una ciudad muy chiquita al sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, apenas 64 kilómetros cuadrados del tamaño tal vez de una ciudad muy pequeña en la ciudad, en una alcaldía tal vez en la Ciudad de México. Y ahí se concentran en este momento 1.5 millones de palestinos que han estado huyendo, que han sido desplazados forzosamente. Ese fenómeno que vemos aquí también en México por la violencia, gente que vive en una localidad y que se tiene que ir a vivir a otra porque es desplazada por el crimen organizado. Bueno, en Gaza se está viviendo este fenómeno, pero no es por el crimen organizado, sino es por el ejército de Israel que ha estado desplazando a pobladores de las ciudades del norte de Gaza, diciéndoles que van a tener un lugar seguro en Rafah, que es donde se encuentran ahorita. Y ahorita Israel está de nueva cuenta desafiando al orden internacional, desafiando al derecho internacional, violando el derecho internacional humanitario, prácticamente queriendo tener una victoria total sobre los palestinos, como le ha llamado el primer ministro Benjamín Netanyahu, y básicamente, pues, incendiando menores de edad, porque hay videos de eso, Bianca, acabando con infraestructura, con hospitales, cercando a la población civil en Rafah sin permitirles la entrada de comida, de ayuda humanitaria, de medicamentos, y a tal punto que ya el presidente de Estados Unidos ha tenido que elevar el tono contra Israel, básicamente el presidente Biden, porque está viendo el presidente Biden la chispa que están teniendo las protestas en Estados Unidos, sobre todo de jóvenes contra la guerra de Israel en Gaza, y básicamente ya le está diciendo a Israel: para tu agresión, hazla del menor daño posible, o si no, te voy a dejar de permitir, de tener, de exportar armas, porque Estados Unidos le exporta armas a Israel, le ayuda a protegerse bombas. El presidente Biden ya está diciendo: voy a tener una especie de embargo de armas que necesitas para esta guerra, cosa que ya había hecho Estados Unidos, por cierto, en los 80 con el presidente Reagan, que había tenido ese mismo enfoque con Israel y que funcionó. Israel bajó su intensidad de sus agresiones con sus vecinos, con el Líbano, con Egipto, en esos años 80. Ahora está haciendo un poco lo mismo y exigiendo a Netanyahu a que permita que la diplomacia funcione, principalmente la diplomacia catarí. Qatar es un país que está tratando de mediar, Egipto es el otro, y el mismo Estados Unidos. El secretario de Estado, el encargado de la diplomacia de Estados Unidos, ha estado viajando mucho a la zona tratando de impedir
una catástrofe mucho mayor de lo que estamos viendo, Bianca, pero ayer ya lo vimos aquí en la Ciudad de México, conectándolo con el debate chilango y con lo que ocurre en esta ciudad, una protesta muy fuerte, cada vez más fuerte, de personas que están en contra de esta guerra en Israel y que incluso fueron, en Gaza, perdón, que fueron a la embajada israelí aquí en la Ciudad de México a protestar por esos abusos. Entonces, esta ciudad global, esta ciudad chilanga, esta ciudad que tiene el corazón muy chilango, pero también los ánimos muy globales, está pensando en el mundo y está viendo lo que está ocurriendo también en este abuso al derecho internacional por parte de Israel y lamentablemente, Bianca, pues esta guerra parece no tener fin. Así es, nuevas realidades. Como siempre, muchísimas gracias, Genaro Lozano, por acompañarnos aquí en tu caleidoscopio. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, bonito fin de semana, cuídense mucho, tomen mucha agua.